Estamos aquí de regreso, son las 8:57. Hoy vamos a tener un programa un poquito más largo porque invitamos a Ramón Ramírez Gutiérrez. Él es director de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña 91.5 de Tlaxiaco, Oaxaca, digamos cerca de Puebla, del sur de Puebla. Él también es fundador del portal de noticias NT, El Reloj de Tlaxiaco. Son proyectos muy exitosos. Buenas noches, Ramón. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, ¿me escuchas? Creo que no me escucha Ramón. Lo vemos en pantalla. ¿Me escuchas, Ramón? Pero no me escucha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Ramón? Es que no te escuchamos, no escuchamos tu voz. ¿Tú me escuchas? Dice, ah, a ver, vamos a decirle, que prenda su micrófono porque no lo tiene prendido, por eso no puede estar, no puede hablar. A ver, un momento. No nos escucha. A, a ver si me puedo comunicar con él para regresar, porque no nos escucha Ramón Ramírez de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña. Vamos a un corte muy breve, porque no me Ya escucha. estamos, ya Ya estamos, está. Muchas gracias, ya Ramón. Ya. estamos. Ok. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Qué gusto, Tania, Damián, de poderlas saludar y a verlas hasta allá en el estudio en la Ciudad de México, en Puebla. Me da mucho gusto, aquí los saludamos desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, en la Mixteca oaxaqueña, un lugar que está pegadito a Guerrero. Estamos en el estado sureño de Oaxaca, pero nosotros nos encontramos, Tlaxiaco se encuentra en la Mixteca, muy cerca del estado de Guerrero. Desde aquí los saludamos, muy buenas noches. Buenas noches. También está cerca de la zona sur de Puebla, entiendo, ¿no? Platícanos un poco de esta región, de esta zona. Si ustedes ven el mapa de México, van a ver que Oaxaca está en el sur. Nosotros estamos en el lado poniente de Oaxaca, limitamos con el estado de Guerrero, la zona mixteca. De hecho, hay tres mixtecas. Está la mixteca oaxaqueña, que es la más grande, la mixteca guerrerense y la mixteca poblana. Todo esto que comprende la nación Ñu Sabi y que pues precisamente es la zona en la que yo vivo. Dentro de ella se encuentra el corazón de la Mixteca, que es la heroica ciudad de Tlaxiaco, heroica por tres veces, dice el poeta, ser glorioso en la batalla durante la independencia, durante la reforma, durante la revolución. Este lugar fue capital del estado de Oaxaca durante un proceso de la Revolución Mexicana que se llamó la soberanía, cuando se declaró soberano. El estado de Oaxaca se declaró independiente y el gobierno de Venustiano Carranza pues atacó con todo al gobierno soberanista que estaba instalado en Tlaxiaco, pero otro día platicamos de historia. Aquí estamos nosotros en la Mixteca de Oaxaca. Pues platícanos la historia de esta radio comunitaria. Cuando surge, tú eres el director, platícanos un poco, pues, la historia de esta radio comunitaria. Bueno, pues yo de hecho estoy aquí en la cabina de la Tlaxiaqueña 91.5, donde transmitimos todos los días y nació como una necesidad informativa. No es un secreto que medios que tradicionales, por darle un nombre, pues se volvieron obsoletos para la información y para la vida en las comunidades. En este caso yo les estoy hablando de una ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes que vivimos en este municipio y que su lugar más grande pues es la heroica ciudad de Tlaxiaco, pero comprende, es el núcleo central de una amplia región de la Mixteca donde confluyen principalmente municipios mixtecos, pero también confluyen municipios tacuates, municipios amuzgos, municipios triquis, chocholtecos, náhuatl, entre otras etnias que están
alrededor de esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Como una necesidad principalmente informativa, es como nace esta radio comunitaria. ¿Hace ¿Y por qué la cuánto? llamamos comunitaria? Estoy hablando de manera formal, hace 9 años, aunque tiene antecedentes un poquito más hacia atrás, pero hace 9 años nos instalamos como radio comunitaria y afortunadamente desde el principio tuvimos mucho éxito, lo que se conoce en radio como rating, por precisamente hablar de la comunidad, hablar de los diferentes sectores sociales. Esta comunidad está integrada por maestros, está integrada por artesanos, está integrada por campesinos, está integrada por migrantes, pero también está integrada por pequeños empresarios, está integrada por intelectuales, está integrada, pues es una sociedad como muchas que hay en este país de México y en el mundo y que pues tenían necesidad de comunicarse y que se le abrió desde esta radio comunitaria pues la oportunidad de poderse comunicar y de poderse manifestar. Nos identificamos con muchos sectores, principalmente el sector magisterial, principalmente el sector popular, el sector comercial, el sector indígena, y pues eso es lo que en su momento creo que afectó mucho a los medios de comunicación tradicionales que hay en esta ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca y en esta región de la Mixteca, y pues por ello algunos antecedentes de esta radio. Por ejemplo, en el año 2016 nosotros sufrimos un operativo que antes se le llamaba de este grupo de operaciones especiales de la Fiscalía, que bajo el pretexto que no estábamos regularizados, pues cateó nuestras instalaciones, se llevó a un compañero de nosotros, comunicador muy joven, detenido, y pues una serie de represiones que vivimos hace algunos años en otros gobiernos federales donde pues no estaba permitida la comunicación, tal parecía que vivíamos en los años 70, 80, hasta donde para escribir una hoja y reproducirla, pues había que pedir un permiso en gobernación. Afortunadamente los tiempos han cambiado y ahorita pues relativamente pues tenemos libertad de poder hablar, de poder expresar y de poder difundir lo que hacemos, lo que se hace en la Mixteca, lo que se hace en Tlaxiaco, pero también conocer lo que está sucediendo en el mundo. Platícanos, entiendo, tú fuiste uno de los fundadores hace 9 años y me comentabas que porque también vienes aquí a cubrir las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México cada 15 días, 3 semanas, eh, que pues es una extensión, por decirlo de esa manera, de las bocinas que luego escuchábamos o escuchamos en pues las comunidades, en los municipios pequeños. ¿Por qué, o sea, por qué eh, decidieron fundar esta radio comunitaria? Por eso precisamente, porque las comunidades y en particular la nuestra, había necesidad de comunicar, había necesidad de informar, había necesidad incluso de que los comerciantes pudieran difundir sus productos de una manera más accesible en situación de costos, en situación de imagen, en situación de imaginación, porque le digo, esta sociedad de la Mixteca, pues está integrada también por pequeños y grandes comerciantes que viven aquí y que necesitan también vender. Esa fue una de también de las razones, pero principalmente la razón fue informativa. Yo también tuve un paso por una radio comercial, sé cuando le marcan a uno los temas con los que puede uno platicar, informar, y de repente se quedan muchas situaciones que el público quisiera una voz, una extensión de su palabra para que se pueda difundir y que a veces va desde bueno, en ese momento cuando nacimos, mucha represión social, conflictos agrarios, la situación del magisterio que estaba muy, bueno, sigue, pero con sus particularidades, pero sufría mucha represión. Estoy hablando de Oaxaca del 2006 con el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, y que se prolongó esta situación magisterial, un problema que nació en Oaxaca, pero que se volvió nacional. Y así, pues, de esa necesidad nace esta radio comunitaria. También en lo particular, siendo el director, pasé por situación que es imprimir un periódico, y sabemos
lo costoso que es para nosotros poder editar, tomar la foto, ir y además diseñar y además imprimir y buscar que no salga un error y que salió movida la impresión, bueno, todas esas cosas y el alto costo que significa para nosotros hacer un periódico. Pero si en cambio lo hicimos en su momento, obviamente, después pues no era viable económicamente, era mucho lo que se invertía, pero por eso optamos por este otro medio de comunicación que es la radio. Más o menos, ¿cuánta gente te escucha esta radio comunitaria de la Tlaxiaqueña? Fíjese que no es por vanagloriarme o vanagloriar al equipo que tengo, porque no soy Ramón Ramírez Gutiérrez. Las personas que me están viendo y escuchando en Tlaxiaco saben que somos un grupo de comunicadores, los que estamos, y donde habemos desde una persona que es, por ejemplo, que se dedica a producir pasteles y que tiene un excelente programa. Tenemos una compañera que es maestra, tenemos un compañero que es discapacitado, la mayor parte, somos alrededor de 25 comunicadores los que estamos aquí, y la mayoría de ellas son mujeres, y la mayoría también digo, y sobre todo, como cada quien representa un sector de la sociedad, aunque no fue planeado así, pero así salieron las situaciones, pues conoce precisamente el sector de su población y eso los hace cercanos a la gente. Y a pesar, le digo, de que somos una radio comunitaria y estamos compitiendo contra radios comerciales instaladas con toda la infraestructura, incluso con una radio cultural del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues en la ciudad, y de acuerdo a estudios que levantan las autoridades, pues tenemos el primer lugar en rating. Estamos hablando que de 40,000 personas, pues qué les diré, nos escuchan, siendo humildemente, pues a lo mejor tal vez la mitad, ¿no? 20,000 personas. Además, donde llegamos, debido a estas características informativas, pues afortunadamente contamos con la audiencia del público y que nos hace el favor de estar con nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que estamos trabajando. Sí, pues veo que su página de Facebook es bastante seguida por más de 100,000, más de 124,000 seguidores. Eh, es bastante fuerte, digo, tienen en Facebook, pues, ¿cuánto tiempo tienen como la Tlaxiaqueña? Fíjese que es otra de las cosas, porque benditas redes sociales, dice el presidente de la República, y creo hemos coincidido ahí en la matutina, porque nos ha permitido hacer otra extensión. No es un secreto que la Mixteca es una de las principales fuentes de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos. El migrante necesita un enlace con su comunidad, necesita escucharlo, la fiesta de su comunidad, necesita escuchar qué está pasando en su lugar de origen. Y derivado a ello, pues nos escuchan mucho en la parte sur de Estados Unidos y en algunas partes, por ejemplo, San Quintín, el Valle de San Quintín, donde hay muchos migrantes oaxaqueños, principalmente mixtecos. Lo que usted se refiere es una de las páginas que tenemos, que es NT el Reloj, perdón por la publicidad, que tiene 125,800, creo que teníamos hace un momento, pero tenemos otras dos páginas, la Tlajequeña 91.5, que tiene 128,000, y tenemos la Tlajequeña Música, que tiene 146, me parece, y Gente y Negocios de Tlaxiaco, que es otra página que anda por ahí por 40,000. Y cada una de estas páginas tiene un aspecto de la vida en la comunidad de Tlaxiaco. Por ejemplo, NT El Reloj está hecha para noticias, conocer lo que pasa en el mundo, y a la vez nosotros difundir lo que estamos haciendo. La Tlajequeña 91.5 pues relata situaciones de la sociedad, deportes, fiestas tradicionales. La Tlajequeña Música difunde música, nuestra música principalmente tradicional de la región. Y Gente y Negocios, pues nos vamos a la sociedad, a las fiestas, cómo se hace un casamiento, y tenemos por ahí, si ustedes ven, tenemos mucho una situación en esta página, y se lo digo en esta página porque también lo hacemos en radio. Hay una costumbre, una tradición en Tlaxiaco, de cuando una persona fallece, se anuncia. Por eso a veces hablamos de una extensión tal vez de la bocina que estaba en la comunidad, porque anunciamos al público que tal familia lamentablemente perdió un ser querido. Pero además de eso, en
algunas ocasiones que nos da tiempo transmitimos la misa, que es un momento muy íntimo, cuando nos los permiten los familiares, pero lo que sí se ha vuelto una tradición también que podamos difundir una costumbre que tenemos en Tlaxiaco, que es unas palabras de cuerpo presente que da un orador en un lugar que le llamamos el Puente de San Pedro. Ahí se da un discurso fúnebre y eso lo transmitimos a través de estas páginas. Es decir, con esto lo único quiero decirle que estamos inmiscuidos en la vida social de esta comunidad y debido a eso, pues es la audiencia considero que tenemos. Pues muy interesante porque logran tener ese vínculo comunitario con, pues ahora sí que válgase la redundancia, con la comunidad, con el pueblo. Y yo quisiera preguntarte, Ramón, en otro tema, porque estuviste muy, muy de cerca en esta historia de 2016, ya lo comentabas, del 19 de julio, cuando fue la represión de Nochistlán y de otras coberturas de temas sociales, de protestas sociales. Platícanos qué pasó ese día, en dónde estuviste, cómo esta radio comunitaria, porque como bien lo decías, habla, está en, eh, pues inmiscuida o comenta todo lo que le está pasando a los pueblos cercanos, a las comunidades. Ese hecho fue muy importante, ya venían de varias protestas del magisterio y ustedes le daban cobertura, porque así como dan cobertura, y lo decías bien, a lo que sucede de lo cotidiano, también pues a las demandas sociales de los pobladores. Platícanos qué sucedió ese día y ustedes cómo participaron como radio comunitaria. Fíjese que es un momento que ya la lejanía lo ve uno más, más relajado, pero es una situación de mucho dolor para nuestra región de la Mixteca. He escuchado con mucha atención al presidente de la República que habla que es un asunto de Estado, saber lo que pasó con los hermanos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y en alguna ocasión le decía que ojalá me gustaría que también el asunto de Nochistlán fuera una prioridad y un asunto de Estado. ¿Por qué? Porque se dieron muchas situaciones de violaciones a los derechos humanos, desde derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, derecho a la, digo derecho la vida animal, no recuerdo bien ese derecho. ¿Por qué se los digo? Porque hasta los perros sufrieron del excesivo gas lacrimógeno y de las balas de qué fuerzas armadas. No lo sé. Hoy contigo, Tania, voy a declarar algunas cosas de este día, en un segundo punto que me parecen que las tengo que decir. No sé cuál vaya a ser sus consecuencias o no sé qué más puedan pasarme, porque yo de hecho tuve 3 órdenes de aprehensión federales por estar comunicando esta situación. Estamos hablando de otros tiempos y espero que hoy no sea el caso de represión. Pero bueno, te platico lo que me preguntas y segundo te voy a dar algunas declaraciones importantes. Ese día yo me levanto como, bueno, previamente había pasado por la ciudad de Oaxaca y había reportado este bloqueo, esta protesta de maestros, que ya no era de maestros, era de padres de familia, y ya no estaban más que 80, 100, 100 entre padres y maestros, 3 días, 2 días antes pasé. Es decir, era un movimiento desgastado, acabado, era un momento donde ya ni los maestros, digo con todo respeto, o muchos de ellos ya no asistían. Y este día fue un día domingo, yo me levanto por ahí de las 6:30 de la mañana y empiezo a recibir los primeros reportes de amigos que tengo de allá, de Nochistlán, donde estaban siendo desalojados. No le di mucha importancia, ¿por qué? Porque supuse que 80 personas con un operativo sin armas, con escudos, con toletes, pues como se es costumbre, yo he estado en muchos movimientos sociales, principalmente magisteriales y de otro tipo de protestas, cubriéndolo informativamente. Pues yo sé la idea, la técnica que utilizan las fuerzas principalmente federales, ¿no? Que capsulan digo, hubieran estado 100, 150, además era de mañana, empezaron este operativo como a las 6:20 de la mañana, porque hasta eso se descoordinaron, iba a empezar a las 6 de la mañana por lo que tengo entendido, y pues le dije, para 80 personas con otros, digo, 30, 40 policías hubiese sido diferente, pues que ellos pues están preparados, tienen la capacidad y el entrenamiento, eso me cree.
pero por situaciones, uno como ya intuye periodísticamente hablando, pues me vine a la cabina para estar más pendiente. De hecho, aquí estoy transmitiendo desde esta cabina. Me vine para ver qué es lo que, para darle seguimiento. Yo dije, pues seguramente a ver cuántos detenidos va a haber y o qué es lo que pasa. Y sobre todo me interesaba porque había paisanos de esta ciudad de Tlaxiaco. Nochixtlán estamos a 45 kilómetros, no, perdón, 50, 60 kilómetros entre Tlaxiaco y Nochixtlán, y gran parte del apoyo pues era de Tlaxiaco. Bueno, por ahí de las 7 de la mañana ya nos empiezan a informar nuestros enlaces allá, principalmente padres de familia, que estaba viendo disparos de arma de fuego. Esto ya me preocupó. Y obviamente todavía tenía la duda para poder informar. Pero por ahí de las 8 de la mañana yo ya estaba empezando a tener la información cierta de que estaban disparando los policías en contra de los manifestantes, y les estoy hablando de 80. Se da la casualidad que este día domingo, allá en Nochistlán, es día de plaza, día de tianguis. Hay muchas personas que estaban en el mercado. Los eventos sucedieron a unos 3 kilómetros en la salida, donde se entroncan las dos carreteras, la federal y la autopista Oaxaca-Coagnopalan, pero de todas maneras empezaron a escuchar las detonaciones, y la gente, entre curiosidad y entre pues más curiosidad, creo, al principio, se empezaron a acercar a este lugar del movimiento cuando empiezan a ver la magnitud del operativo. Se improvisa algunos contingentes y empiezan a protestar. Hay imágenes, muchas imágenes en redes sociales, una imagen donde van los contingentes con una bandera, donde se empiezan a organizar los primeros cohetes. Esto me empiezo a enterar yo, y empiezo a difundir. Bueno, ya nos hablan de un primer herido a las 8 de la mañana aproximadamente, y empiezo a pedir ambulancias de esta ciudad de Tlaxiaco que se trasladaran en ese momento, y médicos que se trasladaran a Nochistlán, puesto que ya estaba empezando a haber heridos. Como por ahí de las 10 de la mañana, 9:30, me informan del primer fallecido. Y curiosamente es una persona de Tlaxiaco, un padre de familia que estaba allá de Tlaxiaco. Con las reservas todavía lo empiezo a informar. Cuando ya son 2, 3 versiones, pues lo informo, y obviamente inmediatamente tal pareciera que nos estuvieran siguiendo. Yo estaba en Tlaxiaco, estaba recibiendo la información vía telefónica, y inmediatamente sale a nivel nacional Osorio Chong a informar de que había un operativo en Oaxaca. Salió como a las 11 de la mañana, 12 del día, pero que no había armas de fuego, que no había disparos. Curiosamente yo ya estaba informando que había un muerto. Por ahí de las 12 del día yo empiezo a informar ya de 2 personas fallecidas, y de otras situaciones muy, muy, muy fuertes. Ante esto, pues el grito de los que se encontraban en Nochistlán era de apoyo. Previamente, por ahí de las 7 de la mañana, se empiezan, a raíz de que doy la noticia, se empiezan a organizar maestros, padres de familia, autoridades, y rentan autobuses. Incluso la autoridad de un presidente que estaba en Tlaxiaco en ese momento, Alejandro Aparicio, que en paz descanse, apoya a los maestros y manda vehículos particulares, manda autobuses, y manda el gran contingente que es el que repelió y el que dio la batalla, digo, con las reservas, que dio la batalla al frente de este operativo. Y estoy hablando que van aproximadamente entre 400, 500 en un principio de esta ciudad de Tlaxiaco. Empiezan una marcha en una gasolinera en el sentido contrario, totalmente opuesto donde estaba la manifestación, y avanzan hasta el lugar donde está la manifestación. Ahí se dan los más crueles enfrentamientos. Tenemos noticia de 2 helicópteros. Uno de los sucesos más significativos, que yo creo que habla de la magnitud de este operativo, es de que, y de lo mal planeado, de lo bárbaro que fue. Cerca de este lugar también está el Panteón de Nochixtlán. Había un cortejo fúnebre, y estaba pues un grupo de personas de, ¿qué?, 30, 40, 50 personas. Pues llega la Policía Federal, llega la policía, de Oaxaca,
y detiene a la mayoría de los que se encontraban en este cortejo fúnebre. Es la foto que circuló a nivel nacional donde están en un carro de estos militares de todo tipo Torton y todos están en el piso. En los helicópteros, te digo, fue excesiva la cantidad de gas lacrimógeno y desde Tlaxiaco, ¿qué pedíamos? Alimentos, ¿qué pedíamos? Medicinas, ¿qué pedíamos? Coca-Colas, yo no entendía, y perdón por la marca, pero no entendía yo en ese momento para qué tanto nos estaban pidiendo Coca-Colas, y a su vez lo replicaba yo aquí en esta radiodifusora. ¿Por qué? Porque era una cantidad enorme la que habían tirado de gas, y únicamente con paliacates pues se podía, y Coca-Cola se podían proteger del gas. Lo más que llegué a pedir fueron cohetes, y creo que fueron las armas de las que se me acusaban que yo estaba pidiendo para ir a repeler esta agresión que sufrió el magisterio y el pueblo de Nochistlán en ese 2016. 2000, Creo que todo esto desafortunadamente fue planeado, tal vez mal planeado, porque justamente un mes antes, esto fue en junio, nosotros en marzo habíamos sufrido el operativo de parte de la Procuraduría y nos habían desmantelado la radio. De hecho, para esa fecha del 19 de junio, estábamos transmitiendo con un aparato muy pequeño, con micrófonos prendidos, porque nos habían quitado prácticamente todo, más bien nos los quitaron en esa fecha. Pero por eso fue parte de lo que pasó ese día, de lo que yo estuve informando, y por lo cual me entrevistaron medios a nivel internacional y a nivel nacional. Ramón, solo coméntanos, ¿por qué ya dijiste que el operativo fue mal planeado, pero qué pretendía la autoridad? ¿Por qué ese 19 de junio de 2016 pues hicieron ese operativo para reprimir a este contingente que decías que ya ni siquiera eran maestros, sino eran padres de familia que se solidarizaban? Pero danos el contexto. Fíjate, el primer antecedente que te doy, te digo, yo no lo creo ya como casualidad. 19 de marzo nosotros sufrimos el operativo, nos habíamos declarado como una radio comunitaria, como una radio que estaba difundiendo. A nosotros nos reprimen, nos quitan absolutamente todo. Una cosa, un compañero estuvo detenido. Luego, el movimiento magisterial estaba prácticamente acabado. Como se lo digo, ya eran padres de familia. Prueba de ello, hubo 8 muertos en Nochistlán. Ninguno de ellos es maestro. De ellos, 4 son de esta ciudad de Tlaxiaco. Por eso te digo, tan importante fue la participación de Tlaxiaco, y creo que por eso tanto la represión, porque me acusaban a mí de que yo fui el que incité a que los tlaxiaqueños, te estoy hablando de muchos municipios cercanos, se trasladaran a apoyar a lo que estaba sucediendo en Nochistlán. Además, yo creo que el gobierno, tanto en ese entonces estaba Enrique Peña Nieto, Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, incluso el gobernador Gabino Cuen, no sé hasta dónde, más bien no creo que no haya estado avisado, lo digo con mucha responsabilidad, y a varios años, porque antes no se podía decir esto. Creo que vieron la oportunidad para de una vez acabar con el movimiento magisterial en Oaxaca. Eso yo creo que y lo planearon ese día domingo. ¿Por qué? Porque para empezar, pues era sábado. Es común que en los lugares de manifestación, de toma de protesta, pues se están manifestando todos los días de la semana, pero el sábado, pues a veces toman un refresco, a veces una cerveza, o muchos se van a ver a sus familiares. O sea que estaba prácticamente desgastado el movimiento por el tiempo que ya llevaba, pero además, porque era un día sábado y los iban a agarrar desvelados el día domingo. Se habló de que un expresidente municipal de Nochistlán, de nombre Herminio, también en la noche, todo el día sábado, estuvo recibiendo militares. Principalmente estaba la Policía Federal en ese entonces, estuvo recibiendo allá en un rancho que tiene en Nochistlán. Se habla que entraron por algunos otros municipios, o sea que todo fue relativamente planeado, pero no sé cómo de tanta planeación no pudieron contra 80, 100 manifestantes, principalmente padres de familia que estaban deteniendo la piedra de este movimiento magisterial, que no pudieron contra ellos. Y los padres de familia son muy solidarios con los maestros. Platícame esa parte de pues del movimiento social, cómo se organizan o cómo logran que los padres pues se pongan a, digamos, a defender en ese momento, así fue en Nochistlán, al movimiento magisterial.
En un principio ha habido rechazo de los padres de familia porque siempre significa 2 o 3 meses sin clases, pero en ese momento hubo una gran bandera que era la reforma educativa y la privatización de la educación o lo que se estaba vendiendo así, de que pues los padres iban a tener que pagar por la educación de sus hijos. Al menos eso es lo que se dijo. No quiero entrar en detalles de esta situación, pero la reforma educativa fue una gran bandera que tenía el magisterio y que solidarizó no solamente a padres de familia, sino a muchos integrantes de la sociedad civil, creo que no solamente en Tlaxiaco, sino en todas las partes del estado de Oaxaca, en otros estados como Michoacán, Chiapas, que también estaban en este tema. Creo que eso es lo que se logró y pues muchos padres, incluso se organizaron comités de padres de familia en apoyo de la defensa de la educación gratuita y que en esos momentos pues se hacían reuniones de padres de familia para informar de esto, lo que se llamaba de este ataque al derecho a la educación. Eso es, yo creo, lo que solidarizó a gran parte de padres de familia. Ya cuando se da el evento de Nochixtlán, obviamente la sociedad civil en la Mixteca no iba a permitir que se lesionara, que se agrediera a maestros, a padres de familia, porque todos en Oaxaca creo que tenemos un primo, un hermano que es maestro. A lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, pero jamás permitiremos que se le golpee. Y eso es lo que yo creo que solidarizó grandes contingentes, le digo, de Tlaxiaco. Yo no tengo el número exacto, pero sí al menos unas 20 ambulancias fueron unos 60 médicos, entre médicos y paramédicos, y yo le calculo unos 2,000, 3,000 ciudadanos que con lo que tuvieron se fueron para contener esta agresión. ¿Y qué pasó contigo pues de este hecho? Te acusaron Ah, de, bueno, en ese momento me acusaron no recuerdo exactamente los delitos, pero yo tenía 3 órdenes de aprehensión federales, pero era algo así como terrorismo, como atentado, que creo que se da únicamente para militares y no recuerdo exactamente el delito, pero sí era un delito muy, muy, muy grave, muy, muy grave. Pero bueno, bueno, ¿qué pasó conmigo? Bueno, pues resulta que aquí tenemos una radio comercial que se encargó ese día de estarme grabando y utilizando y editando algunas partes de lo que yo estaba diciendo. Yo no tenía capacidad y por eso no tengo los respaldos de lo que pasó ese día, porque no, te digo, yo había sufrido un operativo el 19 de marzo, lo habíamos sufrido los compañeros aquí en la radio. Incluso te digo, tenemos una compañera que es maestra aquí dentro del grupo de comunicadores. O sea que hay mucha solidaridad, ¿no? Entre nosotros. Y ¿qué pasó conmigo? Bueno, pues después pues tuve prácticamente que resguardarme. Había amenazas de que venía el ejército a Tlaxiaco, que estábamos señalados quienes habíamos relativamente participado y que pues ya teníamos orden de aprehensión, o bueno, que era lo más barato, ¿no? Porque pues también había rumores de que nos iban a venir a lesionar o asesinar, que ya vivimos en la zozobra porque pues se cerraron las entradas a la ciudad, estoy hablando de una solidaridad comunitaria, y se cerraron todos los accesos a la ciudad para que relativamente pudiéramos estar resguardados dentro de ellos, yo y otros dirigentes magisteriales. Posteriormente tuve la oportunidad de que allá en Nochixtlán se dio una mesa de trabajo donde se hicieron una serie de denuncias de parte de los sectores que se vieron afectados. Esto bajo la intermediación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que fue muy favorable para mí, porque en ese entonces, pues obviamente los primeros que llegaron a denunciar son los familiares que perdieron a un ser querido en estos enfrentamientos. Los segundos que llegaron fueron los que se encontraban lesionados. Había personas que perdieron una pierna, personas que quedaron inválidas, personas que con traumas muy graves que no podían hablar. Llegaron incluso comunidades, estoy hablando así, comunidades con una señora que dice que tuvo que resguardar a todos los niños en la oficina de la agencia o en la iglesia, 2 comunidades, y que después por algún camino vecinal salieron hacia localidades vecinas para poder resguardar a los pequeños del gas lacrimógeno porque estaban atacando con helicópteros de la Policía Federal o del Ejército, era de la Policía Federal, de estos Black, no me acuerdo cuál es su nombre, Black, algo así,
estaban atacando, y no solamente atacaban en Nochistlán, el lugar del enfrentamiento, sino atacaban a las comunidades porque pues que estaban cercanas, porque entendían que estaban respaldando a los maestros o porque hacia allá estaban huyendo a los que querían agredir. Eso pasó y al último pues pasé yo. Y me decía el alto comisionado, bueno, ¿y usted qué es comunicador? Bueno, yo le dije, pues libertad de expresión, todo lo que había reprimido, los dichos. Y ahí el alto comisionado le pidió a Roberto Campas Cifrián, que en ese momento era el responsable de gobernación para los derechos humanos. Contrariamente, yo iba pidiendo alivio y mi juez pues era el que debería defender los derechos humanos. Y confirmó que efectivamente yo tenía iniciados 3 legajos de investigación por este delito. Le digo que es equivalente a terrorismo, de esa palabra me quedé, por haber incitado a la violencia, según tal vez yo fui el que les dije a los policías vengan y agredan, ¿no? A Nochistlán. Y entonces, después de un amplio diálogo, porque me cuestionaron mucho, dentro de ellos estas palabras que me recuerdo y que siempre la repito, que Campas y Frián, porque pues llevaba una tarjeta informativa de mí, de la radio que yo representaba, decía, ¿cómo pueden ser una radio comunitaria? Se anuncian a Ford. Y entonces le respondí, ¿no? Que somos una comunidad de campesinos, artesanos, de maestros, de jóvenes, pero también de medianos empresarios y que todos tenemos derecho de ocupar una camioneta, porque es cierto, es una verdad, nosotros, y debido al rating, pues se anuncia Ford con nosotros, entre otros patrocinadores fuertes que tenemos y que de lo que nosotros podemos sobrevivir. ¿Y por qué se anuncian estas empresas? Porque por la gran cantidad de audiencia que tenemos. En ese momento, el alto comisionado de Naciones Unidas pues le dice a Campas Cifrián que a nombre de Naciones Unidas pedía que se me levantaran estas investigaciones y estas órdenes de aprehensión o Naciones Unidas emprendería un juicio debido a los acuerdos que tiene firmados México con Naciones Unidas para estos temas. Fue ahí donde me pude liberar relativamente de esta represión y amenaza, acoso del Estado mexicano y que puedo estar platicando el día de hoy con usted, con ustedes, Tania. Pues como decías, a final de cuentas, lo que tú solamente hiciste fue una solidaridad con el contingente de 80 padres de familia que estaban recibiendo la represión de los policías estatales, de elementos del ejército, porque así lo mandó pues la autoridad civil de ese momento, y pues un gobierno que no aceptaba esa libertad de expresión, sino quería que pues que se tapara todo las violaciones de derechos humanos que existían. Y la última pregunta, Ramón, que te quiero hacer, la importancia de los movimientos sociales en Oaxaca y ya a varios años, ¿cómo los percibes ahora? Antes, si me lo permites, yo le prometí que es la primera vez que voy a hablar de este tema que tiene que ver con Nochixtlán y que creo que van a ser fuertes mis declaraciones, sin en cambio tengo la responsabilidad de decirlo. En este operativo participó la Policía Federal, participaron todas las policías estatales. Tengo la duda todavía si participaron algunos miembros del ejército, pero imagínense, y con eso lo quiero decir al público, en ese entonces estaba en prueba una arma del ejército mexicano que ahora es muy común que se llama Coatl. Las balas y las armas que se utilizaron en ese momento en Nochistlán fueron esta arma y estas balas. Una persona que muere asesinada, que murió como a unos 300 metros que le dispararon, es las famosas fotos del puente, el que disparó y que está comprobado debido a las fuentes que es una persona que está eh, prófuga de la justicia, era el entrenador de tiro de la policía del estado de Oaxaca. Sí, no sé si me alcanza a comprender, a Sí. entender que lo que le digo, lo que significaba, como un campeón un campeón, bueno, además había sido campeón de tiro, y era el entrenador de tiro de la policía en el estado de Oaxaca. ¿Cómo puede ser posible que lo hayan mandado un operativo de este tipo, armado y todavía con un arma de prueba? Y no le estoy hablando que una, todas las, o la
mayor parte de armas que se utilizaron en Nochistlán fueron de este tipo. El arma Coatl, que ahora es común para el ejército mexicano, que es de fabricación mexicana hasta donde sé, pero en ese momento estaba de prueba. O sea que Nochistlán sirvió como campo de prueba de esta arma, con un entrenador de tiro. Nada más le estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué otros policías vinieron? Vinieron fuerzas especiales, por lo que tenemos idea de la Policía Federal. ¿De qué se trataba? Así como Ayotzinapa es un asunto de Estado, yo creo que Nochistlán también es un asunto del Estado y que se debe de aclarar. Ah, perdón, Ramón, ¿te hemos dejado de escuchar? ¿Sí? ¿Ya me están Sí, escuchando? ya, otra vez, sí. Entonces, es un tema muy importante que consideras que también se debe aclarar este caso de Nochistlán, igual que se ha ido aclarando, digo, hay padres de familia y hay organizaciones que todavía sienten que falta mucho que aclarar, pero así como el caso de Ayotzinapa, ¿crees que el caso de Nochistlán también se debería de aclarar? Así es, se debe de aclarar. No sé si me alcanzó a escuchar lo que le dije de esta arma y de los que participaron en este operativo, y si no, para poderlo subrayar, poderlo repetir, porque creo que es importante. Sí, se perdió como unos segundos, pero sí comprendimos bien que el entrenador de tiro de la Policía Estatal de Oaxaca fue el que se encargó de disparar, pues, y de matar a varios de los A 8, uno, a a uno, yo lo uno, tengo, digo, y lo digo con mucha responsabilidad, a uno, a a uno. uno. Está, investigaciones independientes, está comprobado. Lo que más resalto, le digo, ¿qué tenía que hacer esta arma de prueba mexicana, que se llama COAC, en este operativo? Si eran 80 padres, 100 padres de familia desarmados, ¿qué tenía que hacer? Digo, es las grandes preguntas que yo tengo y que pues algún día esperemos que se logren disipar. Sí, se tiene que pues investigar todo y esta persona sigue prófuga, este entrenador de tiro. Exactamente. Solamente una persona ha sido detenida por estos hechos en Nochistlán, que desafortunadamente por falta de pruebas hace como 4 o 5 meses salió libre de la cárcel, que es uno de los subcomandantes de la policía, PAVIC se llama, Policía Bancaria y de Valores, algo así, que fue uno de los responsables, pero salió libre. No hay nadie más procesado por este asunto de Nochistlán. Se debe tener justicia, se debe aclarar este tema y pues castigar a los responsables porque de esta manera se garantiza la no repetición. Pues Ramón, yo quería hacerte esta última pregunta porque no quiero dejar esta oportunidad de entrevistarte. ¿Cómo ves el movimiento social a varios años pues de este hecho lamentable en Nochistlán y cuál es tu perspectiva al respecto? Es una perspectiva muy objetiva y muy alentadora. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas de las causas, no digo todas, que incitaban a la protesta social, afortunadamente fueron atendidas. ¿Qué le digo? Por ejemplo, el gran rezago social que vivíamos los oaxaqueños. Si usted me ha llegado a escuchar, siempre llego con una palabra de agradecimiento al presidente por algo que a lo mejor a nivel nacional parece banal o sin importancia, pero que para los oaxaqueños pues resulta trascendente. En esta Mixteca pues viven los 10 municipios más pobres de México o los que eran los más pobres de México. Vivimos 570 municipios, de estos 570 municipios, 70 tal vez tenían pavimentada su acceso a su cabecera municipal. Ahora pues con este programa del presidente de la República de pavimentación a cabeceras municipales, pues una de las grandes peticiones de las comunidades ha sido resuelta. El tema de estos recursos que son decomisados, de devolver, y este programa de devolver al pueblo lo robado, también ha atendido a muchas comunidades. Se han atendido situaciones de migrantes, se han atendido situaciones del magisterio. Por ejemplo, sé que hay un diálogo directo entre el magisterio y presidencia de la República que ayuda a contener esta protesta social. Fue abatida la reforma educativa, que fue la bandera, como se lo digo, de esta protesta del magisterio y que afortunadamente pues ya se ha contenido. En Oaxaca también, pues el gobernador Salomón Jara
ha entrado con otra visión. Yo creo que debido al éxito que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha entrado con otra visión de diálogo, de ya, dice, incluso uno de sus lemas dice, aquí dialogamos, no bloqueamos. Y esta, no digo que se ha acabado, no, porque todavía hay algunas situaciones muy fuertes para la protesta, para la violencia, para la muerte en nuestras comunidades, principalmente, que son los conflictos agrarios. Esta situación que ha enlutado a muchas familias, que ha dejado, digo, miles de muertos, y no le estoy hablando de un conflicto agrario, estoy hablando de cientos de conflictos agrarios en el estado de Oaxaca. Estoy hablando, y así otras situaciones, pero que afortunadamente la gran mayoría, pues ya no, ya como que tienen un alivio. Ahora estos programas sociales también que llevan de forma directa recursos al pueblo de Oaxaca, estoy hablando de Oaxaca y tal vez de Chiapas, de Guerrero, que son los estados que somos todavía creo considerados más pobres en el país, pues resulta que ahora pues una persona de la tercera edad tiene 2,000, 3,000 pesos que le pueden ayudar a subsistir, a tener sus medicamentos, a tener a tener este alimento, a tener pues ciertas comodidades en el hogar. Asimismo, otros programas para madres solteras, para jóvenes, pues dan un aliciente a lo que era la economía tan afectada y aquí en el estado de Oaxaca y en todo el sur del país. Por eso es que le digo, los movimientos sociales, aunque no han perdido su esencia, aunque siguen existiendo, y que la mayoría ahorita se está enfocada al tema de los conflictos agrarios principalmente, pues afortunadamente yo creo que han encontrado una puerta de diálogo y de una posible solución. Creo que será cosa de tiempo, tampoco lo vislumbro en el corto plazo, ni tan siquiera en el mediano plazo, pero sí tal vez en el mediano y en el largo plazo se podrán ir resolviendo todos estos temas de fondo que tienen las comunidades. Otra situación muy marcada en Oaxaca y que provoca mucho conflicto social es la situación de los municipios y con sus agencias municipales. Resulta que los recursos llegan constitucionalmente a los municipios, pero a veces algunos, no es todos, no es la generalidad, no comparten los recursos con sus agencias municipales o de policía y esto crea conflictos, obviamente, peticiones, a veces tomas de carreteras, a veces protestas por estos ayuntamientos que no comparten los recursos. Pues Ramón, como dices también, los retos son muy importantes, los conflictos agrarios, se necesita una mejor procuración en el tema agrario, todo lo que tiene que ver con, pues sí, con este tema, la Procuraduría Agraria. Hay varias instituciones, creo que es todos los estados que tienen una gran extensión, viven estos temas y que se tienen que ir resolviendo, más otros retos que se tienen que ir pues mejorando, avanzando. Pues yo te agradezco mucho. Si quisieras concluir con algún tema o algo más. Bueno, en este tema de los conflictos agrarios creo la obligación de decirlo. Las instituciones del Estado muchas veces agravan los conflictos agrarios, no lo resuelven. Una sentencia de un tribunal agrario no resuelve un conflicto agrario, no lo resuelve. El que resulta perdedor por o el que no le favoreció la sentencia, busca de alguna manera pues el reivindicarse o a veces tiene la posesión de la tierra y no la deja. Se trata de una situación cultural. El día que el Estado mexicano entienda que la tierra es una situación cultural y que no va a haber ni paz ni solución a los conflictos agrarios hasta que no sean las partes las que se sienten, puedan mediar, puedan resolver y obviamente con la inyección de recursos públicos para que nadie se sienta perdedor en un conflicto agrario. La situación en Oaxaca, al menos particularmente, va a seguir latente y vamos a seguir viendo conflictos agrarios, toma de carreteras, heridos, asesinatos, agresiones armadas, lo vamos a seguir viendo. Y pues por segundo, pues agradecerle que nos haya dado esta oportunidad. Lo digo a título personal, pero a nombre de todos mis
nuestras compañeras, porque también pues aquí profesamos la equidad de género, y pues ya no somos nosotros, somos nosotras, y sobre todo que son mayor parte mujeres, de 25, creo que el 70% son mujeres, y a nombre de ellas, a nombre de todas nosotras, pues le agradecemos infinitamente esta entrevista. Muchísimas gracias, al contrario, gracias, muy interesante y muy valioso lo último que comentas. Además de que todos los tribunales agrarios hay muchas acusaciones de corrupción, como dices, también se necesita más mediación y más pues diálogo en estos temas para que realmente se vayan resolviendo. Puebla también es un estado grande y pues sufre de estos problemas agrarios. Muchísimas gracias, Ramón, por la entrevista. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo con afecto y con el corazón a todos sus seguidores y radioescuchas. Pues muchas gracias. Con esto terminamos con esta entrevista. Nos llevamos casi 2 horas, pero pues teníamos abierto el micrófono un poco más y lo aprovechamos con esta excelente entrevista de Ramón Ramírez. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. No olviden en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.